¿Listos? Hola, 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 hola. ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Hola, hola. Para captar vuestra atención, pi es exactamente 3,14. ¿Se me oye bien? Ok. Vale, vamos a empezar. Hoy ya cerramos. Prometo que intentaré hacer lo más ligero posible algo que probablemente os suene, porque es la última charlita y al final todos lo que queremos es refrescar nuestros gaznates. Vamos a hablar de vistas, así que está bastante orientado todo el tema de frontend, clientes, etcétera, y máquinas de estado finito. ¿Alguien sabe qué es una máquina de estado finito? Así, para empezar. Milli Machines es otro nombre. Vale, guay. ¿Cuánta gente de aquí hace frontend? Vale, guay. Hola. ¿Algún médico en la sala? ¿Sí o no? Digo, hostia, siempre he querido preguntar esto. Vale, antes de entrar ahí en faena, esta foto, que es la de fondo, es como un juego. Yo aquí voy a contaros cosas. No hay ninguna pista, pero igual la última vez que di esta charla, alguien acertó saber qué era esta foto. Así que al final de la charla os preguntaré, ¿alguien cae esta foto qué tiene que ver con lo que hemos explicado hoy? Ahí lo dejo para que vayáis pensando. Y me presento. Yo soy Rubén Sospedra, JavaScript hacker, que en pocas palabras quiere decir que hago cosas web y a veces también programo con Node. Vengo de Barcelona, así que buena tarde también. Y quizás me conocen de otras charlas. No. Aparte de hacer cosas con JavaScript, desde hace ya unos cuantos años, ahora mismo soy senior engineer, software engineer en MyTaxi, empresa muy chula que os recomiendo y que he visto que por aquí en Madrid usáis bastante. O sea que muy bien. Me gusta el café, programo prácticamente siempre, me vicio a saco a videojuegos. Mi animal preferido son los capibaras, que no tiene nada que ver con la charla, pero quería compartir con vosotros la majestuosidad de este animal, porque es espectacular. Es un roedor, el roedor más grande del mundo, y en Venezuela se lo comen. Por ahí puedes. Vale, y entrando en faena, me gusta mucho siempre empezar a hablar de este tipo de problemas de vistas y de UIs, clientes, no tiene por qué ser web, con este quote de David Kushir, también conocidísimo en el mundo del desarrollo de JavaScript, David K. Piano, en GitHub, Twitter y un montón de historias más. Y esta quote es de la React Rally de 2017, que se hizo muy famosa, la conferencia en general, entre otras charlas que fueron muy importantes, por la que dio él, que hablaba de máquinas de estado finito, charla que definitivamente os recomiendo, que si os interesa la veáis, porque aparte es graciosa, es entretenida, es media horita, y está fantástica. Y el quote me parece que es totalmente cierto, y me parece que implica muchas cosas que seguramente algunos de los que estamos aquí podéis compartir conmigo, que hay en algunos sectores de la industria la idea de que las interfaces de usuario traen datos de un servidor, lo pintan y chao, ¿esto qué complejidad tiene? Son 4 botones, coño. Uy, perdón. Que no tiene mucho más misterio, pero hubo una época en que esto era cierto, ¿vale? Y al final teníamos un servidor, daba páginas estáticas, no tenía mucho más misterio. A lo mejor montábamos 4 templates con un tweak de PHP y dábamos la información. Pero estoy evolucionando, que si Backbone, que si Angular, que si AngularJS, React, Vue, y 1000 historias más en el medio. Chu, una librería fantástica que podéis mirar que es así funcional. Hay 1000 historias y esto solamente es pintar. Luego tienes hacer las llamadas o GraphQLs o sockets. No os cuento nada que no sepáis. Entonces, esta complejidad al final lo que hace, y de lo que va las máquinas de estado finito, es que tenemos o generamos muchísimos errores. Y esto todos lo sabemos. Porque damos por hecho que el usuario va a entender siempre cómo tiene que funcionar, porque hay muchas situaciones de nuestra aplicación que nosotros no controlamos, porque no las hemos tenido en cuenta, porque llegamos a end loops o cosas parecidas, porque generamos race conditions. Esto estoy seguro que todos sabéis lo que es. Y la pregunta es si alguien cree que si yo le aprieto a cancelar, esto para. Esto no se para nunca. Cancelar es por si te entra la ansiedad que puedas descargar contra el ratón, pero esto no se va a parar. Es una race condition contra el disco, no tiene más misterio. O una muy común, de mis favoritas, también, porque pasa. Y esto al final
no es una race condition, pero no hemos controlado bien los tiempos de renderizado con los tiempos de fetch de un anuncio o lo que sea. Y al final, ¿qué pasa? Que acabamos haciendo defensive programming. ¿Vale? Y el defensive programming es, yo me voy a poner aquí, programo mi aplicación, algo se ha roto. Venga, pues programamos una solución, se ha roto otra cosa, pues programamos otra solución, pero tal, no te preocupes que hago un refactor. Es decir, que voy a copiar este código y lo pego en otro fichero, etcétera. Este es el defensive programming. Para ilustrarlo con un ejemplo muy típico. Vamos a ir un poquito rápido por este código, son 4 ejemplos. Vamos a experimentar la típica situación de un programador de frontend cuando tiene que, esto es React, cuando tiene que renderizar algo con React después de consumir un recurso de un servidor. ¿Vale? No tiene más misterio. Tengo un usuario, lo cojo, lo pongo en el estado, lo pinto. ¿Qué pasa? Que también tengo un loading. No voy a dejar al usuario colgado en una página en blanco, ¿no? Pues pintaré una ruedecita o algo. Bien, perfecto. Pero todas las llamadas son susceptibles de fallar, así que también tenemos que tener un estado de error. Ya el render no puedo usar un ternary. Bueno, puedo, pero primero tengo que poder pintar un error. Lo pinto encima, hago un return, hago otro render. Bueno, lo resolvemos así. Aquí tengo un doble catch, porque al final tengo una doble promesa, no sé qué va a fallar, puede fallar el parseo, puede fallar la llamada. ¿Qué más cosas pueden pasar? A ver, poderte poner, igual quieres cancelar la request. Esto se pide bastante desde producto o por performance. Quiero cancelar la request. Y no sé si me seguís. Al final acabas con esto. ¿Cuánta gente se ha visto en esta situación aquí? Ya pasa, no pasa nada. Es normal. ¿Vale? Entonces, aquí, de entre todo lo que hemos visto, si os fijáis, hay una parte que quiero que prestéis bastante atención, que si te fijas mucho, es una mierda. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Para evitarlo, tenemos que entender por qué estamos programando el emoji del pup. Y el por qué no es ni la arquitectura, ni los patrones, ni la librería. No busquéis la solución. O sea, no va a venir Angular 5 o Circular o Polygonar a solucionar nada. ¿Vale? El problema es el approach. El problema es cómo enfocamos los problemas. De normal, en la programación, lo que hacemos es un enfoque bottom-up. Nosotros tenemos un único problema, un problema. Puede venir producto, puede ser que tengamos un problema de negocio, cualquier cosa, y tenemos que hacer una solución tecnológica para ese problema. Entonces, cada vez que venga un problema, no vamos a volver a la parte abstracta o a la arquitectura de nuestra solución tecnológica existente y vamos a pensar si hace falta reimplementar partes o reorganizar cómo lo tenemos todo estructurado, sino que sencillamente vamos a ir. Es como una carrera, ¿no? Vamos a ir poniendo cosas y cosas. Y el problema de este approach tiene varios. Para mí el más grande es entenderlo. Llegamos a un punto que no entendemos y nos encontramos estos comentarios en el código de no sé por qué funciona, no lo toques que se rompe. También el que ha programado lo ha visto esto, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos también con los repositorios que nadie quiere tocar porque dan miedo. Es más difícil de testear porque es difícil de acceder a todas las propiedades, porque no es puro, entonces la mutabilidad te puede dar muchos problemas y muchas sorpresas. Acabas, aparte, con setups complejos para el testing. Todos alguna vez hemos acabado con un enzyme y un yes, que aquello da 4 vueltas y tengo el fichero de configuración más largo que los tests en sí mismos. Es difícil de mejorar. Primero, si no entendemos algo, mejorarlo es complicado, pero es que luego hacer esas mejoras cuesta. Cuesta ir a ese método que llama a una promesa que usa lodas para hacer un group by. Es complicado, esto lo encontramos. Lo más importante, genera bugs. Genera muchos errores, tiene side effects, rest conditions, etcétera, etcétera, cosas que están fuera de nuestro control. Pues si no ha quedado claro, genera muchos bugs. Esto es grave. O sea, pensad que hay una parte que yo no tengo datos y los he buscado y no los he encontrado, así que si alguien los tiene, que me los comparta luego. En plan, ¿quién genera más bugs en una aplicación? ¿Si el frontal o el servidor? Y yo diría que nosotros hacemos más. Y eso es algo que tenemos que nosotros pues hacer introspección y decir, podemos mejorar como comunidad, como industria, esto lo podemos mejorar. ¿Vale? Acabas con unos spaghettis codes que pueden dar de comer a una familia italiana entera. Acabas así, básicamente. Y esto también es algo que hemos visto todos. Todos hemos estado en la situación de voy a arreglar esto, hace comi, porque en producción se está rompiendo. Aparte, hay un fuego, hay que arreglarlo, pum, push. Ahora se ha roto otra cosa, pum, push. Ahora se ha roto otra cosa. Es viernes 8 de la tarde. No, pero es que está roto. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Que a lo mejor aquí, paréntesis, tener un buen botón de rollback siempre ayuda. Eso ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No hablemos más de los problemas, seamos positivos. Es todo lo contrario del bottom-up, es el top-down. Que es que
entendamos qué tenemos entre manos, entendamos qué producto hay, cuál es todo el scope de lo que estamos haciendo, cómo se conectan las piezas, tengamos clara la arquitectura. Y esto tampoco es contratar arquitectos, porque la creatividad no tiene un origen. O sea, cualquier persona puede tener una gran idea. Incluso a lo mejor, escuchando a la gente no técnica que tienes en la empresa, te puede decir, bueno, pero esto debería ser tan sencillo como tal. No te lo tomes como una ofensa, igual te ilumina y te da una buena idea que tú puedes implementar, no pasa nada. Al final, la clave para hacer este approach, que al final es todo lo contrario del bottom-up, no voy a repetirme, es entender que nosotros, los programadores de frontend o de cliente en general, lo que hacemos es traducimos el lenguaje humano de producto al lenguaje técnico. En otras palabras, esto es un wireframe mockup que he encontrado en Dribbble, es el primero, de hecho, que sale. Cogemos esto y lo traducimos a código. De hecho, el otro día vi un proyecto de Microsoft que tú pintas en un papel esto, unos wireframes y te lo programa. Así que podamos ir estudiando Data Science y TensorFlow porque estamos días contados. No, siempre tendremos otras partes complejas que tenemos que hacer, pero los temas de maquetación evidentemente irán desapareciendo, ¿no? Nada que no sepamos. El tema, tú estás aquí y si estás aquí pone contacto, creo, puedes ir para atrás o puedes avanzar a esta vista. Aquí no hay nada programado, pero ahora tú has entendido cuáles todas las opciones, scope, limitación, todo lo que puede suceder en tu aplicación es esto. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo programar algo que garantice que siempre voy a reflejar este producto? Las máquinas de estado finito. Para eso están. Y de hecho, este concepto es muy antiguo. Probablemente a los que os suena os sonará de la carrera, lo más probable, porque esto es como de los 60, si no recuerdo mal, 60 y largos. Ah, no estoy seguro, igual me he equivocado, pero si no son 60 y largos, son 70 y pocos. Si vamos a... Es un concepto matemático que viene más de antes de la programación. Y si vamos a la definición, es esta historia, que es la quíntupla del acceptor determinístico, que es un poco complicado. Y al final, bueno, yo la primera vez que lo vi me quedé así. Y me acuerdo perfectamente, la primera vez que lo vi fue en uno de esos momentos que dices, voy a aprender funcional. Voy a aprender funcional a tope y lo que voy a hacer es aprender matemáticas funcionales. Error. Pues empecemos implementando las cosas. Entonces, siguiendo este concepto de implementemos las cosas, vamos a ver un poco la definición así rápida de la máquina infinita de estados con ejemplos. Sigma es el alfabeto. En otras palabras, es un objeto que evalúa strings o una lista de símbolos. La implementación es irrelevante. Por cierto, vamos a hacer este ejemplo como si fuera, ¿cómo se dice? Lo del metro. Torno, gracias, perdona, solo me salía en inglés. Sí, un torno, exactamente, un torno. Un torno tiene que está bloqueado o no está bloqueado, no tiene más situaciones, ¿no? Sencillo. Tengo un alfabeto, S es un set finito de estados y que tiene que tener como mínimo un estado, no puede estar vacío. O sea, tengo un objeto que el alfabeto me da el nombre de los estados y dentro pues definiré mi estado. Ahora lo veremos. No tiene más. Tengo un sub-0, es decir, de esos estados que tengo, uno tiene que ser el primero. Tengo que elegir siempre el inicial. Y tengo delta, que es la función de transición o el transductor o transactor, no me acuerdo cómo se llama, que esta es una posible implementación de un delta de una máquina de estado finito. Me das el estado, me das una acción o un evento, o cada uno se puede implementar máquina de estado como quiera, y yo te daré otro estado. No tiene más misterio. O sea, me das la lista de estados, perdona, primero. Y al final acabas con algo así, y ya está. Máquina de estado finito, listo, ya lo tienes. Esta es una máquina de estado finito, que es el torno. Esta es la máquina, está lock o un lock. Si está el lock, puede ir a un lock. Si está un lock, puede ir a lock. Y empieza el lock. No va a ser que el primero que llegue se cuele. ¿No tiene más misterio? Mucho más sencillo. Esto al final, en lenguaje, no sé, más de programación normal, en JavaScript pues es un objeto, en TypeScript es un record, en C# es un record, creo que también estoy seguro en C#. En Python lo podrías hacer con tuplas, en PHP piden ayuda. No sé cómo se hace en PHP. Y el tema al final que acabas con algo que tiene mucho más sentido, porque la definición matemática esa al final a nosotros no nos sirve para nada. Aquí estamos en el mundo real y aquí somos programadores de producto. Pero de la definición matemática a la implementación nos faltan unas piezas. Así que revisemos un momento. Una de las situaciones más comunes en el mundo del frontend, que es estar en idle, hacer un fetch y o funciona o falla, ¿vale? Entonces, si yo hago un fetch, empiezo en idle, que este es mi estado inicial, este es el S sub 0, idle, no hago nada.
Tengo una serie finita de estados, que es idle, fetching, success o error. Mi producto no puede estar en ningún otro estado, es imposible porque es finito. Y ahora, tengo eventos, que esto la definición matemática no lo necesitan porque todo se resuelve dentro de la función, pero yo tengo eventos. ¿Cómo me muevo de idle a fetching? Con el evento fetch, de fetching a success con fulfill, etc. Así todos los que tuvieras. El evento podéis pensar como lo que dispara la transición, lo que hace que la transición se vaya a ejecutar. ¿Vale? Y luego tengo las transiciones en sí. Y ahora veremos por qué es importante esto. Pero al final la transición es la que me da el output del nuevo estado. Listo. Máquina de estado finito a nivel de implementación. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido tres cosas. Una máquina de estado finita es determinística. Es predecible, siempre sé cuál va a ser el siguiente estado, no tengo por qué empezar en el principio, es decir, no es secuencial. Yo puedo decirle del estado 8, si te paso esta acción, ¿qué me das? O cómo voy para atrás, o cuál era el anterior. Puedes hacer una máquina del tiempo. Determinístico, un concepto que ya conocéis. Es un autómata, es decir, tiene una secuencia predeterminada cada transición. Por ejemplo, pensad en un semáforo. Un semáforo es una máquina finita de estado que va de rojo a verde, de verde a amarillo y de amarillo a rojo, y tú esto no lo quieres cambiar porque si no la gente se muere y eso es malo, ¿no? Entonces, el semáforo no necesita de nada más que su propia máquina para transicionar de un estado a otro. Eso quiere decir que es autómata. Y es finita, de un número limitado de estados, no te va a dar problemas. Lo bueno de esto relacionado con lo anterior es que sea finita y al contrario de que sea infinita, ¿no? Es lo que te permite que la máquina de finita de estados sea un lenguaje común entre producto y técnicos, lo que hemos hablado antes. Si no, sería una Moore Machine, que es otra máquina. La máquina infinita de estados es otra. ¿Vale? Entonces, podríamos definirlo como que una máquina finita de estados es un sistema puro que solo puede estar en un estado de una serie limitada de estados posibles. Y pues, esto es una pod mía de ahora. ¿OK? Entonces, vamos a hacer una demo muy rápida y voy a ir entrando y saliendo de las slides. Seguidme, ¿vale? No es tanto demo como enseñaros un poco funcionando el valor. Entonces, permitidme un momento que ponga yo esto en mirror. Deberíais ver lo que yo veo con mis propios ojos. Un montón de cosas. Ha roto todo, no pasa nada, no preocuparse. Estamos en la demo, ¿vale? Y yo tengo esto, que debería funcionar. Bien, vale. Entonces, ahora mismo, si yo le doy a búscame uno, esta máquina está rota. ¿Vale? ¿Por qué está rota? Porque os voy a enseñar el código. Porque la máquina, cuando yo le he dado a dale al siguiente, ha cambiado de idle a fetching, y la máquina ha cambiado, lo habéis visto, ha cambiado de idle a fetching, pero no hay nada que le diga qué tiene que hacer ahora. ¿Vale? Entonces, aquí hay un concepto que viene de Elm, que son los efectos secundarios o los side effects. ¿Vale? Que se instruccionan, o sea, tú los pones dentro de una máquina finita de estados con comandos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que si yo estoy en idle y quiero pasar a fetching, pues a lo mejor no tengo ningún side effect, que es lo que pasa. Pero si yo quiero pasar, o sea, cuando yo llego a fetching, quiero tener un side effect que es, si el fetching es successful, o sea, sería algo así. Más arriba, vale. Cuando yo estoy en idle, puedo, con el evento fetch, que esto es interno, puedo ir a fetching. Y cuando estoy en fetching, puedo tener fulfill, que me lleva a success, fail y me lleva a failure. Pero esto solamente es el manejo es el autómata, es el manejo de la propia máquina. Yo quiero, aparte, que cuando llegues a fetching, ejecutes una acción. Y entonces, lo que acabo de hacer es que esta máquina es un autómata, se mueve entre sus propios estados, pero además me dice, oye, he llegado a fetch, oye, he llegado a success. Y tú con eso pues ya haces lo que quieras. Y eso es un side effect controlado, eso es un comando. Es como, yo ahora puedo coger esta máquina, ponerla en React o ponerla en Vue y pintar lo que quiera, o me la llevo a React Native, da igual, porque esta máquina siempre me va a decir, estás en idle, vale, yo me paso a fetching. Y entonces me avisa, fetch user, me da una acción fetch user. Porque aquí me puede dar cualquier acción, no tiene por qué estar relacionada con su propio estado. Me puede decir fetch user y borra la caché, yo qué sé. Entonces yo, el sistema que esté usando la máquina, pues puede usar esas acciones. ¿Cómo uso esas acciones? Normalmente se usan con comandos. No volverse loco con el código, que al final os comparto un GitHub para que podáis inspeccionarlo. Esto es una buena live demo, que solo descomentas algo y ya esperas que todo funcione. ¿Vale? Entonces, ahora sí que tengo el comando que dice, oye, cuando la máquina me diga, tengo una acción de fetch user, pues yo hago un fetch del user. Find new one, debería funcionar. Uf, estupendo, me ha dado un nombre y puedo buscar así los que quiera. ¿Sí? Vale. Al final lo que hace fetch user es,
la llamada en sí a la API. Hay una API por ahí que devuelve nombres aleatorios. Y luego, si todo ha ido bien, yo le digo a la máquina, vale, pues ahora haz la transición a success. O sea, hace el evento de fulfill. O, si ha ido mal, hace el evento de error. Y la máquina seguirá. ¿Vale? Esto es un ejemplo que para mí se ve muy claro. Pero si lo pensáis, el render es lo mismo. Porque yo en el render le diré, cuando estés, que es lo que está aquí abajo, cuando estés en idle, pues pones el componente de idle. Cuando estés en success, pones el componente de success. Y así sucesivamente. Y automáticamente lo que acabas de hacer es garantizar que el diagrama que hemos visto antes siempre se va a cumplir. Porque tú no podrás estar, típico ejemplo también, le doy a fetchéame un usuario, haz un fetch de un usuario, y si le doy muchas veces, como esto nos ha resuelto, hago varias llamadas. No puedes, porque vamos a poner esto en lento un momento. Network, slow 3G, final node. Aquí no puedes darle, es otro botón, es otra historia. Vale, aquí esto está muy reducido. Aquí hay otras opciones para renderizar distinto y que no sea tan performant, porque aquí nos estamos cargando muchos componentes para arriba y para abajo y que igual no hace falta. Pero es lo que has conseguido. De repente esto ahora es libre de bugs, porque tú tienes un estado controlado y aunque yo aquí le dijera ahora, que esto es otro tema, aunque esto fallara el render y yo volviera a darle al botón, es que el estado en el que está la máquina no va a volver a darme la acción de fetch user, porque no la tiene. Esto es lo importante, porque tú no puedes, subimos a la máquina un momento, tú no puedes de fetching a emitir el evento de fetch. Fetching hace fulfill o fail, no puede emitir fetch. Y automáticamente que la líes ya no es una opción. Y esto es un poco la clave de todo. Para que lo veamos así con más, o sea, el resto de estados, si, supongo, no estoy seguro. Si hago esto, entiendo que morirá. Me imagino. Vale, sí, falla. Entro en estado de error. No tiene más misterio. Volviendo a las slides. Y para ir rápido, lo que acabamos de ver es el comando, que es la estrella. Tú defines una máquina, la máquina, ya habéis visto que hay librerías que os ayudarán, no os preocupéis, pero casi en plano, se implementa en 5 minutos, es un objeto, pero luego el poder es los comandos. Y tú, con tu producto o tus diagramas, dirás, de aquí puedo tener estas acciones, de aquí tengo estas acciones, de aquí tengo estas acciones, y luego dirás, pues haré esto, haré aquello, haré lo que sea. Y has desacoplado todo. Insisto mucho en este concepto, pero porque es la clave de las máquinas finitas de estados, son los comandos. ¿Vale? Y entre otras cosas, lo que os decía, si no tienes race conditions, o sea, no vas a tener race conditions si no tienes condiciones. No vas a tener un doble clic si no está el botón, porque no puedes volver a clicar. Ese tipo de problemas han desaparecido. ¿Ok? Otra cosa muy importante que consigues con los Finite State Machines es el desacople. Y volviendo así al código rápidamente, el desacople que os decía antes, de que tú tienes la máquina y tú esta máquina te la puedes llevar a donde quieras. Tú puedes tener, por ejemplo, no sé, en tu empresa, un equipo desarrollado la máquina del cliente y esto funciona en web. Y ahora viene la empresa y os dice, esta parte hay que integrarla también en las aplicaciones nativas. No pasa nada, darle la máquina al equipo de aplicaciones nativas y que implemente las acciones. Y listo. ¿Vale? Pero es que aparte tienes un desacople del renderizado, que esto es muy potente en producto. Porque yo podría venir aquí y ahora de repente para mí renderizar es una ristra de estados. Entonces yo le puedo decir, pues el idle es este, en web. Pero si tuviera una función previa que me dice, dame la lista del mapeo de estados de la máquina a componentes, si estás en React Native. Y esto parece que no, pero eso es un gran problema, que hay mucha gente muy inteligente pensando en esto, en cómo unirlo, y esto es una opción. Esto es una opción muy potente. Porque ahora de repente puedes decir, bueno, si estoy en React Native, tengo estos componentes, si estoy en web, tengo estos componentes. Total, el 100% de la lógica está desacoplada de la vista, totalmente. Así que me da igual. Y quien dice React Native, dice VR, dice otro framework, dice otra librería, lo que queráis. Y esto es muy, 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 muy potente. Supongo que lo veis sin problema. Y el último, así, super benefit, que para mí fue bastante revelador, es el tema del testing, porque con el testing ahora puedes hacer cosas muy locas, ¿vale? Y esto me hace ilusión enseñarlo. Esto es el test de todo el producto. Todo lo que hemos visto ahí, el fetching, los emojis, tira para arriba, tira para abajo, tal, no sé qué, esto es el test. Como la máquina infinita de estados es un autómata,
y es capaz de transicionar él mismo en todas las acciones, como es determinística, y si yo le digo, estás en el estado fulfill, o estás en el estado de idle, o estás en tal, bla, 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 siempre me lo va a dar, es puro, no depende de nada, es capaz de él generarse en su propio estado. Yo puedo decirle, bueno, pues, machine state, dame todos los estados viables que existan, genérame la máquina de estados, o sea, itéralos, genérame la máquina de estados para cada uno y píntame la aplicación. Y así hago un snapshot de la aplicación en cada uno de los posibles estados que tenga. Y lo que consigues, porque esto hay que verlo, es el idle, este sería el test fetching, el test success, el test failure, el test. Listo, no tiene más, no tiene más. También es cierto que ahora mismo vas a Jest y le dices, hazme un collect coverage, y te dice 23%. Mentira, Jest está mintiendo. Ahí lo tienes, la prueba. Y esto es mind-blowing a un nivel extraordinario. Camina en rama. Esto lo he probado, por cierto, todo lo que estoy explicando yo y más gente en producción, y funciona bastante top. O sea, que os lo recomiendo si queréis verlo. Lo último, para ir concluyendo, que ya os he dicho que no iba a ser tampoco muy pesado, porque la máquina infinita de estados, en teoría, ya la tenemos aquí presente, hemos visto cómo implementarla, hemos visto los beneficios, hemos visto varias cosas guays que puedes sacar de la máquina infinita de estados que a priori igual no caes en que es viable, porque es un cambio de mentalidad. Y luego falta ver un poco el tema de cuando esto se convierte en algo más complejo, que eso es algo que me gusta a mí siempre, cuando yo voy a una charla me expliquen, vale, esto está muy bien, pero en el mundo real, ¿cómo funciona? Entonces, también gente muy inteligente hace muchos años pensó en esto, y son las state charts o Harel charts, porque son de David Harel, que es como para gestionar máquinas infinitas de estados en una jerarquía. Y un ejemplo muy típico también, volviendo anterior al del semáforo, sería que tú tienes la máquina infinita de estado del semáforo, pero los semáforos pueden estar en una máquina finita de estado mayor, en plan, ha habido un accidente, todos los semáforos se ponen en rojo, o tienes los semáforos conectados en un sistema inteligente que pone unos semáforos fijos en verde para que pase una ambulancia. Se ha ido la electricidad, los semáforos tienen un sistema de ponerse a parpadear, en plan peligro, todo ceda, todo con cuidado. Tú no vas a hacer que todos tus estados ahora de repente tengan el evento, me he quedado sin electricidad. También, o sea, me explico. Verde, rojo y amarillo, me he quedado sin electricidad. Y otra vez, verde, rojo y amarillo, paso una ambulancia. Y otra vez, verde, rojo y amarillo, cualquier otro ejemplo. No, lo que haces es, esta máquina finita de estado está dentro de otra máquina finita de estado, que es la que tiene estos eventos. Y las máquinas de estado interiores lo que pueden hacer es, yo esto no sé qué hacer con él. No sé qué es esto. Le pregunto a mi máquina de estado padre, ¿tú sabes qué hacer? No. Y así sucesivamente hasta que una diga, sí, yo sé qué tengo que hacer con estos chicos, no preocuparse. Lo cual también, si lo pensáis un poquito rápido, es exactamente el Error Boundaries nuevo de React 16.4. Que es, tú puedes irte arriba del todo de tu componente app y decir, Error Boundary, lo que entre aquí, un error inesperado, pero controlado, no me rompe la aplicación, le pongo un modal, reseteo el estado, cualquier cosa. Implementado en la máquina de estado para que esté desacoplado, lo puedas reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así rápido es el formalismo para los complejos sistemas del libro de Harel, del 87, mira, más nuevo de lo que me pensaba. Y tenemos 4 muy famosas, ¿vale? Cogidas del paper de Harel. El clustering, que es la más evidente, es la que os he explicado. El A sería, por ejemplo, un elemento, los semáforos. El D es el pierdo la corriente. Este es otro que también está relacionado, como, no sé, la luz de la ciudad. No sé, me lo invento. Si hay un accidente, que se enciendan todas, aunque sea de día. Podría ser. Las puedes relacionar. Y así relacionas máquinas de estado. ¿Ok? Luego tienes la ortogonalidad, que para mí el ejemplo más común y en el mundo real el que más podríais usar es que yo tengo mi aplicación funcionando, mis distintas máquinas de estados, pero también tengo una máquina de estado, por ejemplo, que es una aplicación, el usuario es autenticado con su usuario y password, yo recibo un token, pero este token caduca. Y yo tengo que mantenerlo, ¿no? O sea, tú en Facebook te logueaste una vez hace 5 años y nunca más te has vuelto a loguear en tu teléfono móvil. Eso es porque hay un proceso en algún sitio que dice, el token se me ha caducado, dame uno nuevo. Y va así todo el rato. Es ortogonalidad. Son 2 máquinas finitas de estado que nunca interactúan entre ellas, pero conviven a la vez. Una forma de representarlo, tienes las guardas, que básicamente es introducir la condicionalidad a las máquinas finitas de estados. Este evento se ha emitido. Y entonces nosotros ahora lo que haríamos sería, vale, el estado nuevo, ¿cuál es? Es este estado. Y tiene esta acción. Entonces tú escucharías, harías un comando, bueno, pero a lo mejor no quiero hacerlo. ¿Dónde hago el bailout? ¿Dónde le digo, bueno, esto solamente hazlo si se cumple esta condición?
es en la transición de un estado a otro, puedes poner guardas en las máquinas infinitas de estados, que es un condicional, un if else o cualquier implementación parecida, para decirle, sí, te han dicho que te cambies de estado, pero esta condición se cumple. Si se cumple, cambia de estado. Si no, quédate en el estado que estabas antes. Hay una cosa más evolucionada de las guardas, que es hacer bailouts, que es como, te han dicho que transiciones aquí. Si se cumple esta condición, vale, pasa. Si no, pasa a otro estado, pero nunca vuelvas al anterior. Pero es un poco el mismo concepto. Hasta aquí las típicas tipos de máquinas finitas de estado. No, es que no son tipos realmente. Los tipos de state charts que hay disponibles, más comunes, hay más, podéis investigar a saco, y unos cuantos recursos. Es la librería de David, Xstate, es lo que os he dicho, es una librería que os va a ayudar a generar la máquina finita de estado, va a tener, o sea, os va a ayudar con las transiciones, con las acciones, con los eventos, con los comandos. Esto es algo que así a lo mejor suena un poco abstracto, pero os aseguro que lo implementáis esta tarde, cuando queráis, lo implementáis y en una hora ya vale, ahora ya me cuadra todo más, ahora ya entiendo cómo conectarlo todo, y la librería siempre te ayuda, o para ver un poquito del código. React Automata es un paso más, como cojo directamente React y le pongo todo el poder de las Finite State Machines para que esté integrado. Cytoscape es para pintar máquinas finitas de estados. Tú le das una máquina, como os he dicho que las máquinas son transicionables, yo tengo mi máquina, el objeto de JavaScript, se lo pongo a Cytoscape, que es una librería, y me pinta la bolita que llega, que tengo un estado, que transiciona al otro, que tal, que vuelve, y así los podéis ver. Eso es muy útil. Es un poco el equivalente para mí de la máquina infinita de estados, lo que sería, ¿cómo se llama? Sketchbook, lo de React, ahora me acuerdo. ¿Cómo era? Storybook, gracias. Storybook, lo bueno de Storybook es que yo puedo tener mi Storybook mantenido, ir a producto y decirle, y a los diseñadores, ¿esto está correcto? Sí, está correcto. OK, usamos el componente, chicos. Es lo mismo. Yo voy a ir al producto y decirle, ¿esto está correcto? Y a lo mejor me dice, no. Tú estás haciendo un registro y cuando ponga el password, si va para atrás y va para adelante, el password hay que resetearlo. Eso tiene que estar reflejado en la máquina de estados. Si no lo está, no va a ir. Si está, funcionará. Ese sí es simple. No tiene mucho más misterio. ¿Vale? Entonces, es útil poderlo visualizar. Al final, los seres humanos somos muy de visualizar. Un poco para leer, es el primer libro es un poco como la Biblia de las máquinas infinitas de estados, de Ian Horrocks. Este es el libro antiguo. Luego, estos dos no son realmente de máquinas infinitas de estados, porque el de abajo es de los state charts, de las jerarquías y tal, y el primero es de Guillermo Rao, y habla como es una lectura abstracta de las UIs puras, que no dependen de nada. O sea, la máquina infinita de estado es un tipo de UI pura, pero hay otros tipos. Pero está guay para entenderlo. Y el de abajo es un compendio de más recursos. Ejemplos del mundo real. A mí el que me parece más chulo, que es muy loco, es el de Visual Studio Code, la telemetría, que es cuando tú dices, voy a compartir mi sesión, te da un link, se lo mandas a un compañero donde esté en el mundo que también tenga Visual Studio Code, y entonces los dos empiezas a trabajar los mismos ficheros en real time. Eso es la telemetría. Que ahora aparte también tiene un servicio para que funcione estando en un servidor en una máquina y tal. Y todo eso es una máquina infinita de estados, porque tú tienes el login, entro, sale. ¿Qué pasa si cierro Visual Studio Code, lo vuelvo a abrir, si entra otra persona, la edición de los ficheros, escribe en disco, hay muchas race conditions? Y una máquina infinita de estados potente, grande y bien hecha es esta. Visto todo esto, la pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea, pajolera idea de esto qué es? Un aplauso, por favor. Es el Curiosity Rover de Marte, tal cual. ¿Cómo lo sabes? ¿No estarías en Barcelona en mi charla sobre máquinas finitas de estados? Fantástico. A mí también. Esto es efectivamente, es el Curiosity, una selfie de el Curiosity es un rover que los seres humanos mandamos al espacio, creo que en 2012, 2014, por ahí andaría. Y es una máquina infinita de estados, todo el robot entero. Hecho por la NASA, todo es una máquina infinita de estados. Y está muy chulo, porque yo os he prometido que este tipo de approaches, este tipo de aproximaciones al software, son libres de errores. Y el Curiosity se diseñó para que estuviera 2 años en Marte y sigue allí, funcionando. Y la NASA es como, bueno, pues si sigue funcionando no vamos a decirle que no, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Y es como, esto es muy fuerte. O sea, no sé cuántos muchigritones de dólares vale enviar esto al espacio, pero está guay que no se rompa. Eso mola. Curiosity Rover. Y ya para acabar, que sepáis que trabajo en MyTaxi y contratamos como bellacos. Mola mucho, y yo sé que os mola mucho en Madrid MyTaxi, pero no tenemos oficina técnica en Madrid, todo el mundo. Pero la tenemos en Barcelona, que casi es lo mismo, todavía somos parte de España.
También podéis ir a Hamburgo si queréis. En Berlín está la oficina de Data Science, si a alguien le interesa. Estas son las oficinas técnicas y roles, la verdad que vamos bastante... Ahora mismo hay mucha libertad, así que si cualquiera le apetece, que me puede enviar un correo electrónico o si queréis ir a la web y trastear. Están todas las ofertas de trabajo publicadas. Nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado. Hay una pregunta por aquí. Un momento, perdona, lo siento, los links, que se me ha olvidado, los links. Si alguien tiene curiosidad, que he visto que había mucha gente haciendo fotos, en el primer repo están todas mis charlas, así que esta está. Y abajo está la demo que os he hecho. Si no, de todas formas, luego lo pongo en Twitter y supongo que la organización tiene alguna forma también de haceros llegar las slides o los links. No os preocupéis. O me preguntéis luego. ¿Preguntas? Sí. Buenas. Primero me ha encantado la charla, de hecho me ha gustado más que la que dio Bertol y el de React Automata, mucho mejor tu approach. Una pregunta, has dicho que ya tienes cosas en producción que utilizan esto. ¿Cómo lograste convencer a tu equipo para decirle, oye, vamos a cambiar todo esto a esta librería extraña que ha hecho un italiano? Yo he puesto dos cosas en producción que son máquinas finitas de estados. La primera era muy fácil porque era un producto mío. Entonces, yo era el product owner y el jefe y todo, y yo me lo hago todo. Así que esa era fácil de convencer. Aunque a veces me contradigo, esta era fácil. Y luego la otra era un producto interno que hicimos en Ulabox. Entonces, también era más sencillo para controlar las flotas. O sea, bueno, Ulabox es un supermercado online. Yo trabajaba antes y lo más complicado en un supermercado online es la logística. O sea, tú cuando piensas en un supermercado online, aquí tenéis la Market, por ejemplo, cuando piensas en esa empresa, eso es una empresa logística. Da igual que vendan. Podrían vender cualquier otra cosa, es como Amazon. Y lo complicado es toda la operación logística. Entonces, dentro de la operación logística, un tema bastante tricky y complejo y que te puede dar muchos problemas de race conditions, tiempos y todo este tipo de cosas, es la gestión de las flotas, del conductor yendo con el camión o con las motos para descargar las cajas en tiempo real, Ese producto interno de control y de gestión es una maquinita de estados en Ulabox. O lo era hasta hace un año. No creo que lo hayan destruido, porque no tiene errores. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. Muy guay. O como decimos aquí en Madrid, chachipiruli. Mola mazo, ¿eh? Eso, mola mazo. Una pregunta. Esto lo usas en producción, ¿no? Bueno, varias preguntas. Primero, ¿tenéis algún tipo de... ¿Tú usas la librería esta para producción? O sea, no tienes un montón de ifs, sino que tienes la librería, ¿no? La implementación que yo he hecho las dos, nunca he usado librería. No me ha hecho falta. ¿Y qué tienes? ¿Un mogollón de ifs ahí metidos uno tras otro? El objeto y tu contrato con tu código de, para mí el estado es esto, esta es mi lista de eventos, mira si quieres, así súper rápido. Al final aquí hay más, bueno, lo puedes ver, ¿no? Pero la máquina tiene sus acciones posibles, sus eventos posibles. Esto es la implementación de una máquina con su high order component para React y son 59 líneas. O sea que tampoco era... Nunca he necesitado nada más, pero o sea, puedes llegar a la situación que necesites más abstracción, más poderío. Y yo creo que también que cuando... O sea, como industria, si nos mola y trabajamos mucho más en las Finite State Machines, pues también Xstate tendrá plugins y un ecosistema alrededor. Y ahí tendría más sentido. Pero igual ahora, igual no te hace falta. También depende... Para mí esto depende mucho del producto. No hay una bala de plata. Claro, la pregunta también es si no puedes tener un editor gráfico para esto, que sería bastante lógico, ¿no? Y ese editor gráfico incluso enseñárselo a la gente de negocio y decirle, mira, pasamos de aquí a aquí, de aquí a aquí, no tenerlo separado en otro sitio, sino tenerlo a partir del código, que vayan todos al mismo sitio, si eso es posible. Si es posible, yo no lo he hecho, pero lo he explorado. De hecho, lo que he explorado es detener la máquina, usar el cytostate que os he enseñado antes para verlo. El cytostate lo podrías editar porque te da para hacer drag and drop y todo este tipo de cosas. Y lo que yo probé, pero esto no lo probé en producción, es que tú lo modifiques, digas, vale, quiero guardar una copia nueva, versión en la máquina de estados que esté subida a un servidor y tu producto vaya haciendo pull. Y diga, ha cambiado. Entonces, tu máquina de estado cambia. Y si no tienes componentes nuevos, tú deployas cambios solamente... O sea, alguien en producto podría decir, quiero modificar esto y lo podrías, rollo así muy loco, llegarlo a integrar también con el Storybook. Es decir, este componente es este componente del Storybook. Y con versionados no debería... O sea, habrá aplicaciones y productos que son más complejos, pero
La típica aplicación que tiene el login, los settings, la lista y la vista de perfil no debería ser muy complicado. Es muy interesante, un proyecto muy interesante para explorar. Hola, lo primero, darte las gracias por la charla, me parece bastante interesante. Lo único que veo bastante similitud con Redux. No sé si estoy malentendiendo el concepto, pero a mí lo que me parece es, o sea, tú cuando tienes el debugger de Redux, por ejemplo, lo que estás viendo son las acciones, que vienen a ser las acciones de un autómata, y además tienes la máquina del tiempo. Lo único que estás haciendo es que en Redux no estás controlando, o sea, viene a ser el mismo autómata, simplemente que aquí lo que estás procurando es que no haya estados que no sean válidos, o sea, estás eliminando los estados que se pueden dar en Redux, que no estás teniendo ese control de que te está llevando a un estado que no es válido. Y entonces lo que no termino de ver, o sea, esto lo puedo simular con Redux, puedo tener en cuenta, ¿no?, que esta acción me está llevando a este estado determinado. Lo que no termino de ver es cómo plantear la aplicación. Imagino que para eso estarán las librerías estas y todo eso. Y si esto escala, porque aquí en un ejemplo sencillito, digo, esto es exactamente, o sea, esto lo puedo simular con Redux muy fácilmente. Puedo ver efectivamente que yo le paso esta acción y pasa a este estado, que lo veo en el store, y además tengo el ese. Entonces, pues básicamente esa es la duda. Me parece muy interesante porque realmente eso, cuando yo hago mi aplicación de React, me puede ocurrir ese tipo de cosas si no llevo mucho cuidado de ir a estados que no son válidos. Y luego también lo que sí que veo es que a mí cuando me pasan el diseño muchas veces, que yo lo que tengo que hacer la aplicación, no tienen en cuenta este tipo de cosas. Y luego yo tengo errores a la hora de programar porque no estoy teniendo en cuenta todos los estados que se puede ocurrir. Así que me parece muy interesante y no sé si ha quedado clara mi pregunta, porque realmente no sé si he hecho una pregunta, pero eso es lo que me ha quedado ahí. O sea, tengo dudas y me parece muy interesante, voy a estudiarlo. Muy bueno. Creo que más o menos te he seguido y pregunta creo que no hay, pero te puedo comentar que no vas mal. Es que realmente es así. Tú puedes coger Redux e implementar una máquina finita de estados dentro de Redux. Ningún problema. Pero Redux al final lo que te hace es un lift up del estado. Eso es Redux. Redux solamente hace eso. Si es que Redux aparte pesa 6K, creo. Es súper ligero. Te hace un lift up. Entonces, lo que te da al margen de esto, como tú bien más o menos apuntabas, es el control del estado. Yo en Redux, yo emito una acción y esa acción llega, entra al reducer y se emite. No hay un estado de la máquina. Redux no es un autómata, porque no tiene un estado propio de decir yo estoy aquí y tal, sino que tengo un modelo de datos que yo voy versionando realmente lo que hace Redux, porque crea copias nuevas y yo voy sacando Pero no he estado como el concepto de React this.state, sino en el de yo estoy en fetching, estoy en tal. Esto Redux no lo tiene, pero puedes usar Redux e implementarlo ahí, ningún problema. Perfecto. De hecho, se suele hacer. O sea, va bastante guay. No pasa nada. Eso está bien. Perdona. Por el micro, para el streaming. O sea, llegas a tener, o sea, el approach de hacer esto puede llegar a ser de tener incluso la pulsación de una tecla cuando tienes en un input, marcarlo eso como un propio estado de la... Sí, no es un problema. Lo que pasa es que si entras a ese nivel y tu usuario va a apretar mucho, te recomiendo que también pienses un poquito en la performance. Si, por ejemplo, usas Immutable.js, te va a generar Immutable.js por dentro, para los que no han usado, no te genera copias nuevas así a lo bestia, sino que te hace como un nodo que representa un histórico de evolución y cada parte del nodo es inmutable e idempotente, pero, o sea, si tú tienes un array, explicado fácil, tienes un array de 0, 1, 2, 3 y le pones 4, no te genera un nuevo array, sino que te dice el array anterior más el 4 te dan el nuevo estado. Entonces ahí, pero bueno, que pensar en performance, pero no es un problema. La máquina de estado la defines tú. Claro, pero entonces si llegas a este nivel que te estoy diciendo yo, la explosión de estados es brutal. Entonces, por eso digo, se me va un poco... Podría ser, pero yo lo estoy pensando, por ejemplo, el ejemplo que tú decías, is typing. El estado es 1. ¿Is typing o no is typing?
O, de hecho, ya te lo da la mayoría de inputs. Los inputs de React te dicen si está focused o no está focused. Los eventos de onFocus, onBlur, por ahí van los tiros. ¿Te fijas estados? Yo creo que no hay tantos. Pero al final es verlo, como lo que veíamos antes, en el wireframe. Y el estado que diga el wireframe es el estado que tú tienes que reflejar. ¿Más? Vale, cortamos ya, que tenemos el cierre ahora en la sala, en el auditorio, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.